fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Cómo me alcanzaste. Y el día de ayer por la noche oré a Dios y en mi corazón le pedí a Dios una confirmación y soñé, amados hermanos, cómo estaba contándole al siervo acerca de cuando Jesucristo llegó a mi vida, cuando Él me rescató. Y pues aquí estoy en esta preciosa noche para compartir contigo lo que Él hizo hace ya casi 10 años en mi vida, y no solo en mí, sino en mi familia. Hace un tiempo mi mamá también nos acompañaba acá en la radio y compartí así brevemente la restauración que Dios hizo en su matrimonio con mi padre, pero pues no se pudo hacer ampliamente, pero aquellos que pudieron haberlo escuchado, pues sé que va a ser de grande bendición también. El día que de Dios también, que puedan ellos compartirlo, mi papá pueda él también compartir con ustedes de dónde Dios lo rescató, y de verdad es algo impresionante escuchar lo que él vivió, de dónde él lo sacó. Y pues hoy quiero compartirte un poco sobre mi vida, sobre dónde viví, cómo era mi infancia, lo poco que recuerdo, pero también quiero compartirte aquellas batallas que libré en ese periodo. Pues yo soy la mayor de 3 hijos de un matrimonio de profesores. Mis padres son profesores, actualmente ya están jubilados, ambos de ellos, los dos, perdón. Mis hermanos pues son menores, una 2 años menor que yo y el varoncito 7 años menor que yo. Y hermanos, pues yo fui la primogénita. Y en cierta forma he pensado y meditado en mi corazón que muchas de las cosas que viví en la infancia vinieron repercutiendo en mi vida. Yo recuerdo pocas cosas, la verdad, de mi infancia. Es algo que he meditado mucho en el Señor y le he preguntado muchas veces por qué tengo pocos recuerdos. Pero también llegué a la conclusión y puso Dios paz en mi corazón, que hay cosas que solamente Él sabe. Pero lo que recuerdo, hermanos, es que yo viví una infancia tranquila. Mis padres, al tener un buen trabajo, no nos faltó pues nada, gracias a Dios. Siempre tuvimos sustento, siempre tuvimos una casa, aunque al principio rentada. Mis padres iniciaron trabajando fuera como todos los profesores. Yo viví 13 años en la costa. Desde que tenía 2 meses de edad, mis padres me llevaron a la costa. Allá me cuidaban mis abuelos y porque mis padres tenían que trabajar. Y había una relación muy cercana con ellos, con mis abuelos maternos. Y aparentemente, hermanos, crecí en un ambiente normal. Crecí con
junto con mis padres. Aparentemente no habían problemas entre ellos, aparentemente no había necesidad o escasez, pero hermanos, había algo en mi corazón y algo que siempre tuve esa necesidad, y lo entendí hasta los 25 años cuando Jesucristo me alcanzó. Nosotros provenimos de la familia, por parte de mi mamá, son cristianos. Mis abuelos pastorearon iglesias, pero la familia de mi papá eran católicos, o son católicos aún. Ambos abuelos, paterno y materno, ya no viven, ellos ya partieron. Pero eso provocó, hermanos, que no fuéramos a ningún lado, ni a la iglesia cristiana ni a la iglesia católica. Lo único que mi madre nos dijo fue que no creyéramos en los ídolos. Es lo único que ella nos dijo. No nos bautizó, no participaba en ninguna de las cosas que hacen en la iglesia católica, pero nunca nos llevó a otro lugar, nunca nos enseñó la Biblia, nunca nos enseñó ninguna doctrina. Solo sabíamos que teníamos que respetar a Dios, y así crecimos, hermanos. Mis hermanos nacieron después y vivimos estos 13 años en la costa. Lo poco que recuerdo, hermanos, no me faltaba nada, ciertamente, pero había algo en mi corazón, había un vacío en mi corazón. Yo recuerdo que las imágenes que tengo en mi mente siempre fueron de soledad, siempre fueron de estar sola. Recuerdo una imagen siempre en mi mente, en uno del comedor, en un área del comedor en la casa, ahí en la costa, y yo estaba sola, sentada ahí sola, y eso marcó mucho mi corazón, mi vida, hermanos. Yo siempre tuve la necesidad de amor, siempre tuve la necesidad de cariño, siempre tuve la necesidad de atención, y eso fue creciendo conforme los años fueron pasando. Yo estaba meditando en estos días que Dios estaba poniendo en mi corazón venir a compartir esto, y hubieron sucesos que marcaron mi vida, hubieron sucesos fuertes en mi infancia que marcaron mi adolescencia, y conforme fueron pasando los años, y eso me hicieron hermética, me hicieron una mujer que no compartiera con los demás, me hizo una mujer solitaria, me hizo una mujer callada, me hizo una mujer fría, me hizo una mujer vacía, me hizo una mujer vana, con mucha vanidad, me hizo una mujer dura, me hizo una mujer que no lloraba delante de los demás, me hizo una mujer ahora sí que con un corazón muy duro. Y recuerdo, hermanos, que en todo ese periodo no hubo palabras de aliento, cariño. Hoy puedo entender, hermanos, que nuestros padres también, ellos crecieron con muchas situaciones que marcaron su vida. Ellos también probablemente no recibieron un abrazo, un cariño, o probablemente vivieron cosas, porque ya más adelante, hermanos, platicando así algunas cosas con mis papás o con mi mamá, pues van saliendo situaciones que también a ellos les marcaron, y esas mismas situaciones no permitieron que fueran expresivos con nosotros, no permitieron que, a pesar de que ellos nos aman, que nos han amado, mis padres, pero no eran expresivos, ellos no se acercaban. Yo recuerdo que muy pocas pláticas así con ellos. Nunca fui apegada a mis padres, al contrario, mis hermanos sí. Mi hermana siempre estudió en la escuela que mis papás trabajaban. Mi mamá era maestra de preescolar y mi papá de primaria, entonces siempre estuvieron con ellos y yo no. Y yo siempre estudié en una escuela diferente, siempre estuve en otra escuela cuando podía estar ahí con ellos, pero por alguna situación siempre estuve en otro lugar. Y esas pequeñas cosas como que el enemigo las usaba aún más en mi vida
para crear más soledad en mi corazón, para crear más, apartarme más de ellos, de mis hermanos. Yo recuerdo que eso generaba mucho enojo en mí. Recuerdo que me peleaba mucho con mis hermanos, yo era mala con mis hermanos, yo les pegaba a mis hermanos. Recuerdo muy bien que les hacía maldades a mis hermanos. Recuerdo que les aventaba cosas a mis hermanos, a mi hermano pequeño. Yo le llevo 7 años. Y recuerdo que yo era mala con él, yo le pegaba y pues como al final de cuentas me regañaban, pues siempre le pegaba y él siempre estaba llorando. Y eso, hermanos, generó mucho distanciamiento, generó mucho odio, generó mucho rencor hacia mis hermanos. Nos costaba mucho relacionarnos, nos costaba mucho, o a mí me costaba mucho llevarme con ellos, integrarme a ellos 4. Y como que de alguna manera yo estaba apartada, yo estaba siempre apartada, sola con ellos. Y siento que eso fue afectando hasta muchos años, ¿no? Nunca fuimos como mejores amigos, como el platicar, como el convivir o el confiarnos cosas. Por ejemplo, con mi hermana nunca tuvimos esa confianza de que me platicara cosas o yo a ella. Y eso fue marcando mi vida, hermanos. Eso me fue ocasionando en mí mucha timidez, me fue provocando en mi corazón mucha inseguridad. Yo viví muchas situaciones de burla, viví muchas cosas en la escuela que marcaron mucho mi corazón, mi vida, y eso provocó que yo me apartara, que yo buscara en otro lugar la aceptación, que buscara como la atención de las demás personas. Siempre tenía mis amigas y me llevaba mejor con ellas y platicaba con ellas. Me llevaba mejor aún incluso con una muchacha que trabajaba con nosotros. Ella cuidaba a mi hermano menor porque era pequeño, y mi mamá, pues mis papás tenían que trabajar, entonces ella nos apoyaba en la casa. Y yo recuerdo que me llevaba mucho mejor con ella, era como mi mamá. Ella me peinaba, ella me arreglaba, me bañaba, era muy atenta. Y recuerdo que esa relación o ¿cómo les diré? Como ese cariño se establecía siempre con alguien más, siempre había alguien más que prestaba atención, y entonces yo me llevaba bien con ellos, ¿no? Y ella, recuerdo que era muy atenta con nosotros, siempre estaba ahí con nosotros, era parte de la familia, pero no era mi mamá. Entonces eso generaba muchas veces también conflictos en la casa. Pero voy a esto, hermanos, yo siempre recuerdo eso, soledad, siempre recuerdo tristeza en mi corazón, recuerdo dolor en mi corazón, recuerdo el querer como encajar, el querer ser apreciada, el querer ser amada, el querer ser aceptada, pero no lo era, no lo lograba porque era completamente diferente a mis hermanos, era completamente diferente a como esperaban que yo fuera. Me volví muy rebelde. Yo recuerdo que mis padres siempre nos contaban que yo era muy obediente cuando era niña, que muy inteligente, etcétera, ¿no? Pero todo esto generó en mí rebeldía y comencé a portarme mal con mis padres. Era yo muy rebelde con ellos, siempre estaba enojada con ellos. Yo recuerdo que me apartaba mucho de ellos y eso generó un distanciamiento hasta de verdad que nos ha costado muy fuerte lograr. Es un proceso muy difícil que Dios ha venido restaurando porque marcó muchas cosas en mi vida y aparte lo que también mis hermanos han vivido, mis padres, y eso, hermanos, en mi corazón provocó el ya no permitir que nadie se acercara. Y hermanos,
en mi vida pues acontecieron muchas cosas. Un área que muy fuertemente nadie quiere hablar, nadie quiere tocar. Yo recuerdo y meditaba en estos días y yo le decía a Dios, si tú quieres que lo comparta, lo hago con todo mi corazón. Y yo recuerdo, hermanos, que aunque precisamente no sufrí un abuso sexual, pero sí hubieron situaciones en las que marcaron esa área de mi vida y eso generó aún más inseguridad en mí, generó aún más en mí esa como una coraza, como un miedo, incluso me dio asco, incluso detestaba a los muchachos, a las personas, porque habían actuado de una manera maliciosa. A veces, hermanos, nosotros o los padres se confían que los niños van a la escuela, que allá está todo bien, pero hermanos, hay tanta maldad y actualmente todavía está peor. Yo lo he visto en mi trabajo, de verdad, hay cosas tremendas que yo he visto en mi trabajo. Yo soy maestra también de educación especial, pero aún, hermanos, en esa área se ven cosas tan horribles, tan difíciles, que uno jamás te hubieras imaginado que un niño o una niña de 4 o de 5 años tuvieran esos pensamientos, esa mente, toda esa situación, toda esa basura en su cabeza. Y hermanos, lo hay, existe, y yo lo viví, hermanos. Yo lo viví en la escuela, lo viví con un vecino y fue algo que lastimó mi corazón, algo que lastimó mi vida por años. Solamente cuando Jesucristo llegó a mi corazón, a mi vida, Él envió de verdad la ayuda para sanar esa área y podértela compartir, porque es algo de verdad bien duro y bien difícil. Yo escuchaba el día domingo y jamás en mi mente, en mi corazón hubiera pensado eso, el día viernes, que no somos los únicos, hermanos, que vivimos estas cosas. A mí Dios me rescató de ahí, de la prostitución, porque así se llama, hermanos, porque cuando nosotros vivimos experiencias sexuales, cuando alguien con esa malicia, con esa intención se acerca a tu vida, despierta en ti cosas malas, pero también puede generar muchas cosas en ti y al final de cuentas, hermanos, uno termina haciendo cosas que no debería hacer, que no son agradables a los ojos de Dios. Al pasar de los años yo fui creciendo, hermanos, con ese asco, con esa repulsión, yo veía a mis amigas que tenían novios, yo veía a mis compañeritas que ya andaban en todo ese rollo y yo sentía asco. Yo decía, no, qué asco, porque solamente quieren abusar de uno, solamente quieren aprovecharse, solamente quieren pasarse de listo, solamente quieren tocarte la pierna, tocarte el brazo o pasarse. Y a mí me daba asco, hermanos, y yo recuerdo, y te lo comparto, yo tuve el primer novio, a los 21 años, hermanos. A los 21 años tuve el primer novio que era mi vecino. Y hermanos, fue muy difícil, porque yo viví esta área de mi vida y fue dolorosa. Fue algo de verdad que me costó y solamente Jesucristo vino a sanar esa área de mi corazón, de mi vida, porque fue algo muy difícil que viví en la infancia. Y todas estas cosas que te hablo generaron en mí algo muy fuerte, hermanos, una depresión tremenda. A mí Jesucristo me rescató de la depresión. Yo vivía, hermanos, en una soledad completa, a pesar de que fui creciendo, a mí me hubieron muchos hechos que marcaron mucho mi vida. El cambiarme de la costa para Tuxtla Gutiérrez fue algo horrible, hermanos, porque ver todo lo que está aún más fuerte aquí, para mí fue algo de verdad fuerte en mi corazón, en mi vida. Recibí burlas, hermanos. Yo viví el bullying en la escuela, en la secundaria. De verdad, odié la secundaria, hermanos. Como no tienen idea, siempre aborrecí esa etapa de mi vida de la secundaria, porque cuando yo vine acá recibí bullying, hermanos. Mis compañeros se burlaban de mí. Yo era muy callada, pero muy callada, o sea, literal no hablaba en
todo el día en la escuela, solamente entregaba tarea y yo no hablaba para nada, hermanos, para nada. Y eso generó que mis compañeros se burlaban de mí y lo hacían público, y fue muchas situaciones que han marcado mi vida. Eso la verdad me costó. Odiaba a estos compañeros. Cuando vine a Jesús, yo recuerdo que los ponía en mi mente, me ponía hasta el nombre de dos de ellos, que recuerdo muy bien. Y recuerdo que en esa ocasión doblé mis rodillas y comencé a perdonar mencionando por nombre, porque ellos habían lastimado mi corazón. Y entonces, hermanos, yo seguí creciendo y en mi corazón creció ese deseo de venganza, esa soledad, esa depresión. Aparentemente después vino un hecho que cambió mi vida en la prepa. Yo recuerdo que seguí tal vez un poco ya relacionándome más con mis compañeros, pero no era feliz, hermanos. Yo hoy entiendo que sin Cristo no puedes tener esa paz, esa felicidad, no puedes tener aquello que tanto anhelas y que muchas veces no sabes ni qué es, porque yo me preguntaba, ¿qué es lo que me hace falta? Yo siempre decía, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Yo siempre recuerdo que lloraba y decía, ¿por qué nací si nadie me quiere? Yo decía, ¿por qué estoy en este mundo si solamente me rechazan, si solamente se burlan, si solamente encuentro indiferencia, encuentro soledad, encuentro dolor? Y yo recuerdo, hermanos, que eso fue en aumento, todo el tiempo fue en aumento. Ya la normal, cuando estudié en la universidad, recuerdo, hermanos, que bajé de peso. Esa fue otra área de mi vida que me costó mucho. Yo recuerdo que yo era gordita cuando estaba en la primaria, y eso hizo que hubieran muchas burlas en la escuela y pues incluso hasta con la familia, hermanos. Muchas veces nosotros usamos palabras que parecieran graciosas, parecieran como en tono de broma, pero lastiman el corazón de un niño, lastiman el corazón de alguien que los está escuchando y bajan su autoestima. Yo recuerdo que siempre me hacían burla o broma, incluso mi familia, siempre me decían palabras, y eso se te va quedando en tu mente, se te va quedando en tu corazón. Y en esa etapa de la universidad, yo recuerdo que me puse a dieta, comencé a bajar de peso. El problema fue, hermanos, que ya no hubo un control. Nosotros en la televisión se nos bombardea con una imagen, con un estereotipo de la mujer guapa, de la mujer estética, de la mujer que se ve bien, perfecta. Y eso lo anhelan muchas de las jovencitas, muchas quieren verse así. Y yo recuerdo que yo quería, porque como no era aceptada, como recibía burlas, como yo pensaba que por mi apariencia y por muchas otras cosas no recibía amor. Yo recuerdo que bajé de peso, pero eso no llenó mi corazón, hermanos. Eso era totalmente vano. A pesar de que todo comenzó a cambiar, que ya tenía nuevas amistades, que tenía ya más más seguridad, aparentemente seguridad, pero no era lo que necesitaba mi corazón, no era lo que necesitaba mi vida. Y muchas veces llegó el mensaje ahí en la escuela. Yo recuerdo que tenía 2 compañeras que conocían del evangelio y siempre nos hablaban. Recuerdo una de ellas que hasta nos testificaba de muchas cosas que ella le había pasado, y nosotros la verdad la ignorábamos, nos reíamos de ella. Otra compañera igual, cuando nos tocaba exponer o nos tocaba compartir algún tema o algo, ella siempre escogía
un tema sobre la Biblia. Ella siempre quería enseñarnos algo y la verdad siempre lo ignorábamos, siempre no lo veíamos relevante. Y siempre estuvo ahí. Mi familia pues siempre hablándole a mis padres, mi abuelo siempre orando por nosotros, pero no nos acercábamos, pues a pesar de que pudiéramos tal vez escuchar un poco, pero no es lo mismo escuchar solamente de oídas, sino que necesitamos creerle a Jesús y venir a Él. Y mis padres pues tampoco se acercaban. Aparentemente la relación de mis padres estaba bien, pero sin Cristo pues no puede estar bien. El viernes por ahí cantábamos esa alabanza, que en el hogar necesitamos a Jesucristo, porque solamente así llega la felicidad, porque Jesucristo es la felicidad. Y hermanos, en esta etapa de mi vida, yo recuerdo que me voy a trabajar, Dios en su misericordia me da un trabajo, me voy fuera, hermanos, y allá, hermanos, fue como, ¿cómo les diré? Como ya me solté, ¿no? Me solté de mis padres, de todo aquello y todo lo que estaba aquí. Hice y deshice cosas que no son agradables a Dios. Lo que te decía hace un rato, Dios me rescató de la prostitución, porque el hacer cosas que no son agradables a Dios, cuando permites que mancillen tu cuerpo, se llama prostitución, fornicación, y a Dios no le agrada. Y yo recuerdo que trataba de buscar amor, hermanos, en las personas. Yo trataba de buscar amor en algún joven que conocía, pero no era ese amor que necesitaba mi vida, no era ese amor que necesitaba mi corazón, porque yo no lo lograba entender. ¿Por qué seguía sintiendo esa soledad? ¿Por qué seguía sintiendo ese mismo dolor? ¿Por qué seguía sintiendo ese mismo desprecio? Y a pesar de que tuve otras relaciones, de que tuve otros novios, seguía sintiendo esa repulsión, seguía sintiendo ese asco. Y no llegaba yo a sentir nada en mi corazón, y eso, hermanos, me provocaba mucha tristeza, me provocaba mucha depresión, porque yo decía, no nací para amar. Y yo recuerdo, hermanos, algo que marcó muy fuerte. Hay un canto secular, una canción secular que dice precisamente eso, y yo lo agarraba y decía, es cierto, yo soy así. Yo no nací para amar, porque de verdad, hermanos, yo sentía que no tenía nada en mi corazón. Yo sentía que estaba vacío. Yo me sentía vacía, yo me sentía dura, que jamás en la vida alguien iba a poder amarme, pero tampoco yo iba a poder amar a nadie. Y la Biblia dice, hermanos, ciertamente que el amor verdadero viene del Padre. El amor verdadero es derramado por el Espíritu Santo cuando venimos a Él. Y es real, así estaba mi corazón vacío, porque no estaba Jesús. Y hermanos, en ese periodo de trabajo, en ese periodo que yo estuve fuera, porque estuve como 4 años fuera de Tuxtla, hice y deshice muchas cosas. Llegué al punto de tomar alcohol. Yo había sido una joven que siempre estaba en casa. Mis padres siempre pues ahí nos tenían, nunca me daban permiso ni siquiera de ir a la casa de mis amigas, menos a dormir a la casa de mis amigas. Pero en ese tiempo, hermanos, como ya no estaban mis padres, como ya no había quien me viera, pues comencé a tener amistades que no eran nada sanos. Y es cierto lo que dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y yo recuerdo, hermanos, que al principio pues llegué como tranquila, callada, y solo iba a trabajar. Pero esas amistades comenzaron a corromper, comenzaron a influir. Muchas veces nosotros, hermanos, como jóvenes, a los jovencitos que escuchan, queremos caer bien a nuestras amistades, queremos encajar con esas amistades, porque ellos hablan de cosas aparentemente
grandes que hacen y son admirados por las cosas que hacen y se ven como felices y se ven como alegres y se ven como que están en la onda, como dicen los chavos, que son así como están a la moda. Pero lo cierto es, hermanos, que aquel que se junta con necios va a ser quebrantado. Y así pasó con mi vida. Yo comencé a caminar con ellos. Aparentemente solo me iba a ir a sentar con ellas, a verlas que estaban platicando y tomando y haciendo ellas ahí sus pláticas. Pero comienzas, hermano, comienzas tú también a meterte en lo que ellos hacen. Y yo terminé, hermanos, compartiendo con ellos el alcohol, compartiendo con ellos cosas terribles, fiestas, antros, una vida que jamás había hecho. Y mis padres nunca me dijeron, nunca me regañaron, pero sí se espantaban, sí se me veían y decían, vas a ir. Y yo sí, como siempre fui apartada de ellos, no me sometía de dame permiso. Entonces pues no les quedaba de otra que decir, pues yo te llevo. Mi padre siempre fue muy callado, fue muy tranquilo y siempre me decía, yo te llevo, yo te voy a traer también. Y nunca me regañó, nunca me dijo otra cosa. Pero yo en mi necedad estaba viviendo esa etapa que no había vivido yo según en mi adolescencia. No había sido como que no me había destrampado en esa etapa y ahora lo estaba haciendo porque pues yo ya tenía mi dinero, yo ya era independiente según, yo ya tenía mi propio sustento. Y en cierta forma eso me hizo creer que ya mis padres no contaban. Y todo eso, hermanos, solamente me llevó a más vacío, solamente me llevó a más dolor, porque no se sanan las heridas con el alcohol, no se sanan las heridas con las fiestas, con el cigarro, no se sanan las fiestas con una relación, no se sanan las fiestas con todo tipo de cosas que tú quieras probar, porque eso no es así. Solamente siguen lastimando tu vida, siguen lastimando tu corazón, solamente sigues como abriendo más esa herida y sigues sufriendo, porque yo seguía sufriendo, hermanos. Yo seguía cada noche llorando, a pesar de que regresaba de estar con mis amigas, a pesar de que me compraba lo que yo quería, porque como tenía dinero, pues yo hacía y deshacía lo que yo quería. Me volví compradora compulsiva, me volví vanidosa totalmente. Y eso no llenaba, hermanos, jamás lo va a hacer en tu vida. A veces nosotros deseamos lo que otros tienen. Y yo tenía amigas que tenían dinero, tenía unas amigas que tenían dinero y yo quería lo que ellas tenían y lo compraba y trataba hasta me vestía igual a ellas. Pero eso no llenaba mi vida, no llenaba mi corazón. Y cada noche, hermanos, cada noche yo llegaba a mi casa y lo recuerdo perfectamente. Llegaba al borde de mi cama y comenzaba a llorar. Y comenzaba a llorar y comenzaba a llorar porque había soledad en mi corazón, había dolor, algo que callaba por años, porque jamás nadie supo eso. Jamás se lo dije a mis padres, jamás les dije lo que yo sentía, jamás les dije que todo lo que yo viví, ellos no lo sabían, pero había alguien que sí. Y todas esas noches, hermanos, pasaba lo mismo. Todas esas noches yo lloraba todo el tiempo porque yo le decía a Dios, aún sin conocerle, yo decía a Dios que yo ya no quería vivir, que Él me quitara la vida. Yo le decía a Dios que me llevara, porque yo no quería vivir así. Yo ya no quería seguir viviendo de esa manera y no quería vivir sola. Recuerdo que todas las noches lloraba, todas las noches le pedía a Dios. Y en mi mente, hermanos, en mi mente siempre maquinaba cómo quitarme la vida. Recuerdo, hermanos, que yo escuchaba una voz que me decía,
quítate la vida, quítate la vida, nadie te ama, mírate al espejo, nadie te puede amar y tú no puedes amar a nadie. Recuerdo, hermanos, que esa voz siempre me decía eso: nadie te ama y nadie te va a amar. Recuerdo que en mi mente me ponía una imagen de una enfermedad, que yo estuviera enferma, y me decía: aún enferma no te van a ver, aún si estuvieras al borde de la muerte no te van a voltear a ver, quítate la vida. Siempre me lo decía, y yo maquinaba en mi mente, hermanos, cómo quitarme la vida. Hoy sé que por la misericordia de Dios no lo hice. Hoy sé, hermanos, que por la misericordia de Dios nunca tuve el valor ni de cortarme las venas ni de tomar nada. Pero era algo que me atormentaba todo el tiempo estaba ahí, y se iba agravando. Cada vez era más fuerte, cada vez esa voz era un tormento, todo el tiempo estaba acosándome, hasta que una noche yo recuerdo que lloré toda la noche y le dije al Señor: ya no aguanto, ya no puedo más, llévame. Y recuerdo que esa noche lloré mucho, lloré demasiado, toda la noche lloré, y mis padres nunca lo supieron. Y recuerdo, hermanos, que al poco tiempo mis padres empezaron con más problemas. Nosotros vivimos la separación de mis padres. Mi papá es un hombre que ha sido muy tranquilo. Mi padre siempre ha sido muy callado, la verdad, no tengo mucho así mal que decir de él. Él siempre nos trató bien. Mi padre solamente una vez levantó su mano y me pegó. Recuerdo que me dio una vez un golpe nada más, que yo lo merecía. Una vez levantó su mano hacia mí y nada más. Jamás recuerdo yo a otra acción de mi padre. Pero desafortunadamente, hermanos, nosotros crecimos sin Cristo. Crecimos con todo este odio, con toda esta situación. Y yo, en lo personal, yo trataba mal a mi padre. Recuerdo que lo menospreciaba. Yo me avergonzaba de las raíces de mis abuelos. Ellos son de Carranza. Yo recuerdo que a mí me avergonzaban. Y mi padre se callaba mucho todo lo que nosotros le hacíamos, en especial yo. Y eso hartó a mi padre. Yo lo entiendo, hermanos, de verdad, yo lo entiendo. Como todo lo que hicimos o lo que yo hice provocó que mi padre buscara por otro lado. No lo justifico, pero es algo que yo tuve que reconocer en su momento, todas las cosas que yo le hice. Y mis padres se separan, tienen muchos problemas, y mis padres se va de la casa y se va con otra muchacha más joven, creo que un poco mayor que yo. Y eso, hermanos, a mí me dio muy fuerte en mi vida. Ahí comenzó Dios a quebrantar nuestra vida, comenzó Dios a hablar a nuestro corazón, porque no queríamos del evangelio, aunque escuchábamos y cuando nos invitaban íbamos, pero pues íbamos acá y también allá, pero no queríamos una relación con Jesús. Y yo recuerdo que la separación de mis padres para mí fue algo muy difícil, muy duro, que es como si explotara ya todo lo que había. Y yo me enojé, odié mucho a mi papá.
Me enojé tanto que yo quería vengarme de mi padre, vengarme de la muchacha con la que él andaba. Maquinábamos tantas cosas en contra de ellos. Yo recuerdo que hasta los seguía y con el fin de hacerles algo, pero nunca no tuvimos el valor de hacerlo. Pero yo recuerdo que Dios comenzó a quebrantar nuestra vida como familia a través de toda esta situación. Y en ese año, hermanos, yo comencé a buscar de Dios. Recuerdo que llegaba a una congregación allá donde van mis tíos y comenzaba yo a buscar. Yo recuerdo que iba y buscaba, pero no encontraba, no sabía cómo, y me volví a apartar. Recuerdo que hasta compré mi Biblia en esa ocasión. Y después, como no vi nada, no sentí nada, me aparté otra vez, me salí. Y hasta que una de mis tías, que en ese entonces aún no era mi tía, no se había casado con mi tío, comenzó a visitarnos, hermanos. Comenzó a llegar a la casa, comenzó a hablarnos del perdón. Recuerdo que mi mamá y mi hermano comenzaron a ir a esas reuniones, comenzaron a trabajar esto, comenzaron a hablar, comenzaron a perdonar, y comenzaron ellos a buscar del evangelio. Pero yo no, yo tenía mi corazón muy duro. Mi hermana no quería tampoco. Mi padre, pues más duro todavía, él estaba afuera. Y mi tía ella continuaba llegando a nuestra casa. Me hablaba, pero yo no quería escuchar. Yo recuerdo que no quería oírla, porque, hermanos, es como cuando tienes una herida, no quieres que la toquen, no quieres que la laven, no quieren que la limpies porque duele. Y yo no quería hablar con ella porque me dolía, hermanos. Me dolía reconocer cuál era el área en la que me estaba lastimando, y no era de ese tiempo para acá, era desde años. Eran cosas que habían lastimado mi corazón, toda esa soledad, toda esa depresión, todo ese deseo de suicidio. Y entonces ella comenzaba a hablar muchas cosas y yo la ignoraba, yo no quería oír. Ella siempre llegaba, nos seguía invitando, ella perseveraba siempre y nos respetaba. Cuando uno le decía no, gracias, ella respetaba, pero cuando tenía la oportunidad, ella insistía y seguía diciendo, y nos hablaba del perdón y nos hablaba de Jesús. Y yo no quise, la verdad, hermanos, hasta que un día mi mamá comenzó a ir a una misión de la congregación a la que ahora asisto. Ahí cerca de la casa ella las invitó, y mi hermano y ella comenzaron a llegar y me invitaban, siempre me invitaban. Eran los días miércoles que ellos tenían servicio ahí cerca de mi casa, y ellos me invitaban y yo les decía no, yo no quiero. Pero el Espíritu de Dios comenzaba a orar en mi corazón, comenzaba a hacer algo en mi corazón, y de pronto comencé a sentir una necesidad. De pronto yo quería ir, tenía un deseo de ir, pero el orgullo no me dejaba. Y recuerdo que todavía dije un día, si me invitan voy, pero si no me dicen no voy a ir. Y un día mi madre me vuelve a decir, vamos, no te vas a arrepentir, solo ve una vez, me dijo. Y recuerdo, hermanos, que fui un miércoles a esa reunión y me senté. No recuerdo de qué me habló el siervo, la verdad no recuerdo mucho. Vi a algunas hermanas, pues al hermano en las alabanzas. Pero esa noche, hermanos, yo recuerdo que Dios me quebrantó. Dios me desarmó. Aquella mujer dura, aquella mujer implacable, aquella mujer que no se doblegaba, aquella mujer vacía, aquella mujer sin amor, aquella mujer que no lloraba. Yo recuerdo que solamente una palabra fue lo que él dijo.
cuando pasé a orar, cuando me pasaron para que oraran por mí, solamente dijo algo. Y eso, hermanos, fue como ese martillo que dice la palabra que quebrantó a ese diamante más duro y lo hizo pedazos. Y ya no había de dónde, ya no había a dónde esconderme, no había a dónde huir, porque esa noche entendí y tuve la certeza que había alguien que sí había escuchado, que había alguien que sí me había visto, que había alguien que sí me había puesto atención, que había alguien que sí me conocía, que a pesar de que nadie más sabía lo que había en mi corazón, lo que había en mi mente, todo el tormento que había en mí, Él sí lo sabía. Y tenía que ser Dios, tenía que ser real, porque a ese varón yo no lo conocía. Ninguno de los que estaban ahí yo los conocía. Y esa noche yo recuerdo que oraron por mí, pero no recibí a Jesús. No me dijeron ni nada. Yo nada más recuerdo que oraron por mí y ya. A partir de ahí, hermanos, comencé a llegar. A partir de ahí comencé a esforzarme a ir los miércoles a ese lugar. Y la verdad no recuerdo, yo no recordaba, hermanos, qué día fue que recibí a Jesús. Pero recuerdo que en esa noche pasaron a un joven adelante y el pastor le preguntó si quería recibir a Jesucristo y le explicó. Y ahí en mi lugar, recuerdo que hice la oración. Ahí en mi lugar comencé a orar y le dije, yo quiero. Y oré ahí solita. Y ya pasó. Y a partir de ese momento, hermanos, hasta el día de hoy, Dios me ha sostenido hasta acá. Y ha sido fiel, ha sido bueno conmigo. A pesar de todo y a pesar de todas las circunstancias que no han sido fáciles, Él ha estado ahí. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. A los 7 años de que mi padre se fue de la casa, Dios lo regresó. Dios comenzó a tratar con él. 2 años antes, Dios comenzó a hablarle, comenzó a poner personas, comenzó a hablarle a través de prédicas. Y Dios comenzó a redarguir su corazón, comenzó a enseñarle su condición como me la enseñó a mí, pecadora, que necesitaba un Salvador. Y a los 7 años mi padre regresó a casa y hoy, para la gloria de Dios, le sirve a Dios en el ministerio de alabanza. Dios le ha dado ese privilegio y yo lo veo, hermanos, con todo, entregado con todo. Él no le importa el tiempo, no le importa cómo esté, ahí va y se esfuerza y tiene sus batallas, tiene sus luchas, pero Dios lo trajo con todo, hermanos. Él es fiel, Él dijo que lo iba a hacer y ahí está. Y por eso, hermanos, vivo agradecida porque veo la fidelidad de Dios, veo su misericordia, veo, hermanos, que Él cumple su palabra. Yo desde el día que recibí a Jesús, hermanos, Él de verdad hizo pedazos esa dureza y puso algo nuevo en mí. Puso algo nuevo en mí y vivo agradecida por eso, porque Él me dio un sentido, hermanos. Yo pude entender y siempre lo he compartido. Hoy sé por qué nací. Hoy sé por qué vivo. ¿Cuántas veces le pregunté para qué había venido a este mundo? Y hoy sé por qué. Y siempre lo he compartido en la iglesia. Yo sé por qué vivo. Vivo para servir a Jesucristo. Ese es mi propósito. Mi vida no tiene sentido si yo no sirvo a Jesús. Estoy en vano. Pero Él me hizo para eso. Él me formó en el vientre de mi madre y dice que me escogió desde antes del vientre de mi madre para servirle. Recuerdo una noche, una mañana de un domingo, el siervo me dijo esto en oración. Una noche Dios te vio y dijo, ella me va a servir. Y aquí estás, me dijo.
Y esa noche fue, hermanos, esa noche que con todo mi corazón yo le clamé a Dios que me ayudara. Y aquí estamos, hermanos, aunque no ha sido fácil, no te puedo decir que ha sido 10 años fáciles, con tropiezos, he tenido caídas, errores, he tenido muchos errores, muchas fallas, muchas pruebas, muchas cosas difíciles, hermanos, pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Y veo hacia atrás, hermanos, y ya no soy la misma de hace casi 10 años. Hoy te puedo decir que sé por qué vivo. A pesar de todo y a pesar de cualquier situación, hoy sé por qué vivo. Y sé que estoy en esta tierra no por casualidad, ni estoy en esta tierra porque a mis padres lo planearon, ni porque ellos quisieron. Estoy en esta tierra porque tengo un propósito que cumplir. Y no porque yo sea mejor que los demás, o porque tenga méritos o tenga cualidades mejores que otros. No, de lo más vil y de lo menospreciado, de lo más frágil, de ahí Dios a Él le plació. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos para la gloria de Dios. Y hoy vine a compartirte esto con todo mi corazón, porque es necesario, hermanos, que tú vengas a Jesús. No, la vida no tiene sentido sin Él. No tienes un propósito sin Él. Vives por vivir, te levantas porque te levanta Él. Respiras porque Él te da el aliento de vida, pero no entiendes por qué. Y yo solamente hasta que Jesús llegó a mi corazón, hasta que Él quebrantó esa dureza de mi corazón y llenó esa soledad en mi vida, hermanos, es que yo pude entender que yo no soy dueña de mí. Él es el dueño de mí y Él manda. Él es mi dueño porque Él me creó en el vientre de mi madre, y el creador es el que decide qué hace con su creación. Y aquí estoy, hermanos, con todo mi corazón para servirle a mi Señor Jesucristo, porque Él me rescató de esas tinieblas, hermanos, de esa muerte, porque si no hubiera sido por Él, hermanos, yo me habría suicidado, yo me habría quitado la vida. Pero a Él le plació, hermanos, llamarme, a Él le plació esa noche escuchar y enviar la ayuda que yo necesitaba. Él envió a través de los medios que a Él le plació. Y hoy, hermanos, pues para la gloria de Dios aquí estamos. Y pues quiero compartirte un texto que hace unos días una hermana me enviaba, porque a pesar, hermanos, de que el caminar en Cristo es difícil, hermanos, no te voy a decir que ya no pasa nada. No, hermanos, el caminar en Cristo es difícil porque te niegas a la corriente del mundo, vas en contra de todo lo que el mundo espera que tú hagas, porque no obedeces al mundo, obedeces a tu dueño. Y a pesar de todo eso, hermanos, yo le decía a Dios, ayúdame a llegar, porque yo sé que eres mi dueño y que a ti te tengo que agradar, y que tú decides mi vida, y que para ti es mi vida. Ayúdame a agradarte. Y Él me daba este pasaje, hermanos. Está en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Es otra versión que me envió una hermana y dice así: Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos, y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Aquellos que caminamos en Jesús sabemos que es difícil, hermanos, y a veces queremos retroceder, pero, hermanos, Él es fiel y Él nos va a ayudar a llegar a la meta. Él nos va a ayudar a llegar hasta su presencia gloriosa en aquel día, mientras tú te mantengas fiel. Él es tu dueño, Él es tu creador, Él es tu Señor. Si tú ya lo confesaste con todo tu corazón, Él es tu Señor y Él manda, hermanos. Él es tu Señor, Él es tu dueño, Él es el Rey, Él gobierna. Y nosotros solamente tenemos que obedecer a su voz. Así que, hermanos, pues esto es lo poco que puedo compartir contigo. Espero con todo mi corazón que sea de bendición, que puedas escuchar y ver que somos seres humanos normales, no somos perfectos, venimos del mundo, de lo vil, pero Dios puede cambiar tu vida, te da salvación, porque eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy, que necesitas salvación,
porque estamos en pecado. Cuando estamos sin Cristo vamos a una condenación eterna, pero Él nos da la promesa de salvarnos, de llevarnos a la vida eterna si tú vienes a Él. Y no hay nada imposible para Él, hermanos. Si Él pudo rescatar mi vida de ese infierno, de ese hoyo, de esa oscuridad, de la muerte, porque estaba a las puertas de la muerte, si Él pudo restaurar mi familia, mis padres, Él puede hacer lo que a Él le plazca, hermanos. Así que pues en el nombre de Jesús espero que Dios hable a tu vida y que seas bendecido en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Ahora has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.